Bueno, ahora vamos a hablar sobre negociaciones y relaciones laborales, que algunos han mencionado interés y también tiene que ver con tema de sindicatos. Eh, y esto es, digamos, para ponerlos en términos generales, hay dos enfoques para la relación gerencia-sindicato. Un enfoque orientado al control y el evitamiento del sindicato y otro más enfocado en la cooperación gerencia-sindicato. En el enfoque orientado al control y el evitamiento del sindicato, la gerencia busca controlar, debilitar y hasta eliminar al sindicato. Y muchas veces se ve el ejercicio de poder por parte de la gerencia. Y busca básicamente una relación de cumplimiento y control por parte de los trabajadores. Mientras que el otro enfoque, el de cooperación y gerencia del sindicato, busca construir relaciones de asociatividad y alianzas, y esto fortalece la institucionalidad del sindicato y da cierta legitimidad a las iniciativas de la gerencia. Y contrariamente al otro enfoque, este enfoque de cooperación gerencia sindicato busca el compromiso y la cooperación de los trabajadores. ¿Y cuáles son los resultados de las negociaciones y los enfoques a las relaciones comunitarias? En general, hay acuerdos sustantivos y acuerdos o contratos sociales. Los acuerdos sustantivos se refieren al contenido, es decir, definen los derechos y las obligaciones de las partes, por ejemplo, convenio colectivo, política personal, reglamento interno, salarios, horarios, condiciones de trabajo, etc. Mientras que el tema de los contratos sociales se refiere más a la relación, o sea, define la naturaleza de la relación entre las partes y las reglas de juego que guían la interacción laboral entre empresas, gerencias, supervisores y trabajadores. Y esto afecta niveles de confianza y el intercambio de información, compromisos mutuos, etc. En los acuerdos sustantivos, por un lado tenemos intereses de la gerencia que tienen que ver con planillas, sueldos y beneficios, reglamento interno de trabajo, flexibilidad y esfuerzo en el trabajo, mientras que intereses del sindicato tienen que ver con seguridad laboral, protección del sindicato e influencia en la toma de decisiones a nivel estratégico. Y en el tema de los contratos sociales hay, digamos, dos niveles. El nivel individual, gerencia, supervisor, trabajadores o los equipos de trabajo, y el nivel institucional que tiene que ver con la empresa y gerencia y sindicato. En temas de agenda para la gerencia, los temas sustantivos son, por ejemplo, control de costos, flexibilidad en la asignación del trabajo, mejoras en la calidad y dar respuesta satisfactoria a las necesidades de los consumidores, mientras que temas de agenda del sindicato temas sustantivos, tienen que ver con seguridad del trabajo, protección de ganancias pasadas o derechos adquiridos, llamamos en el Perú, asegurar la institucionalidad del sindicato y en algunos casos lograr participación del sindicato en proceso de toma de decisiones sobre el mismo negocio. Y cuando hablamos de los contratos sociales, que hemos referido que tienen que ver con la relación, si hablamos, por ejemplo, de supervisor y trabajador a nivel individual, con el enfoque o la orientación de control y obediencia del trabajador, se busca el cumplimiento mutuo de algunos términos laborales establecidos, mientras que con el enfoque que busca el compromiso del trabajador, se buscan compromisos mutuos de trabajador comprometido con la empresa y la gerencia comprometido con el bienestar de los trabajadores. Y a nivel institucional, gerencia-sindicato, con el enfoque, orientación de control y evitamiento del sindicato, la gerencia busca controlar, debilitar y eliminar al sindicato, como hemos dicho, y ejercicio de poder por parte de la gerencia. Y en la cooperación gerencia-sindicato se busca construir relaciones de asociatividad, alianza, y esto, como dijimos, fortalece la institucionalidad del sindicato y también da legitimidad a las iniciativas de la gerencia. Entonces, otras características tienen que ver con el enfoque de control y evitamiento del sindicato, por un lado, y el enfoque de cooperación gerencia-sindicato. Cuando hablamos de control y evitamiento del sindicato, la gerencia utiliza su poder para vencer al sindicato. Por ejemplo, reemplazar a huelguistas con trabajadores permanentes, o vender activos de la empresa o declarar a la empresa en bancarrota. Otras cosas que hacen es, por ejemplo, el sindicato utiliza campañas corporativas
y en planta utilizan tácticas para frustrar el regular funcionamiento del negocio. Por ejemplo, los trabajadores al pie de la letra siguen el acuerdo de reglamento, presentan reclamos y quejas a la autoridad de trabajo. Mientras otras estrategias o características de la cooperación gerencia-sindicato, de este enfoque gerencia-sindicato, tiene que ver con que se combina alto compromiso de los trabajadores apoyado por relaciones colaborativas con el sindicato. La empresa se une al sindicato para generar actividades de calidad de trabajo y vida privada, formación de comités de gerencia y sindicato, grupos de trabajo voluntario de trabajadores para abordar problemas de clima laboral, por ejemplo, o de ambiente de trabajo y problemas de producción. Y las partes también diseñan roles y funciones de los trabajadores y estructuras de trabajo. Es decir, comparten poder, responsabilidad e información. Y esto puede llevar también a un mejor contrato social. Y también por el lado del control y evitamiento del sindicato se utilizan tácticas más adversariales que pueden conllevar a un mayor uso de técnicas de cumplimiento o tácticas de cumplimiento y control. Y por el lado del enfoque de cooperación gerencia-sindicato se busca más involucramiento de trabajadores y supervisores que producen nuevos sistemas de trabajo, como equipos que pueden trabajar en la modificación de roles y responsabilidades de los trabajadores, o pueden generar estructuras organizacionales que permitan la participación del sindicato en el planteamiento de actividades del negocio. Y es clave la estructura conjunta de iniciativas y procesos para compartir poder y responsabilidad. Con este enfoque de cooperación y gerencia y sindicato, los sindicatos proponen condiciones para su asociatividad como una membresía formal o nominación de personas para estar en la junta del directorio de la organización, acceso a procesos de toma de decisiones estratégicas por medio de un reporte formal o informal de la situación, o participar en la gestión del proceso de planeamiento estratégico de la empresa. Algunas veces los sindicatos piden que la gerencia se mantenga neutral en el proceso de reclutamiento para incrementar el número de afiliados al sindicato y organizar otras locaciones. Y si hablamos, por ejemplo, a nivel de supervisores, hay un dilema entre, con un enfoque buscan estrategias para forzar la relación y con el otro enfoque se buscan estrategias para formar mejores relaciones. Con la estrategia para forzar se utilizan desde los supervisores decisiones duras y control en el cumplimiento de la disciplina y el desempeño de los trabajadores utilizando normas y reglamentos. O sea, se fuerzan iniciativas y la producción. Mientras que con las estrategias para formar relaciones se busca el desarrollo de equipos efectivos, se delegan responsabilidades y actúan como coaches, líderes de equipos y facilitadores de soluciones colaborativas de problemas. Es decir, se forman relaciones. Y si hablamos de estrategias en relaciones laborales positivas para formar estas relaciones, tenemos, por ejemplo, construir relaciones en base al respeto y a la confianza mutua, ayudar a miembros a resolver diferencias y facilitar un entendimiento claro sobre cuándo y por qué se decide forzar alguna decisión cuando toque hacerlo, o construir consenso internamente, crear una visión compartida y desarrollar compromisos con los objetivos del equipo, generar resultados, crear un ambiente de alto compromiso de trabajo para mejorar el desempeño de sus labores, con trainings y capacitación y fortalecimiento de equipos de trabajo, ¿no? O team building. Y también mantener continuidad, prevenir el turnover, que son las renuncias, y continuar con buenas prácticas, ¿no? Y prevenir conflictos internos. Si hablamos de estas dos diferencias, ¿no? Uno de control y cumplimiento, y el otro de cooperación, en las estrategias para forzar relaciones laborales, en las negociaciones, por ejemplo, para la definición de agenda se utiliza un enfoque de negociación más distributiva, posicional, para lograr acuerdos. Se usan demandas exageradas y amenazas, o se distorsiona la información y debaten de propuestas posicionales. Y a diferencia de las estrategias para formar relaciones,
en temas de agenda se tiene un enfoque de negociación más integrativa, más colaborativa o más de beneficios mutuos para lograr acuerdos. Se usa un intercambio abierto de información, se exploran intereses, se generan opciones creativas y se utilizan criterios objetivos. Cuando hablamos de las estrategias de relaciones para forzar relaciones, se utilizan actitudes negativas hacia el otro, miedo, incertidumbre hacia el otro, solidaridad interna y hostilidad hacia el otro lado. Mientras que con las estrategias para formar relaciones, si hablamos de las negociaciones, se busca desarrollar actitudes positivas hacia el otro, construir respeto y confianza para facilitar el intercambio de información. Y también las negociaciones, con el enfoque de forzar relaciones, se utiliza la gestión de diferencias y negociaciones internas. También, como hemos dicho, busca la solidaridad interna y la división interna de la otra parte. Ese típico de divide y reinarás, ¿no? Para debilitar al otro. Mientras que con el enfoque o la estrategia para formar relaciones, la gestión de diferencias y negociaciones internas, se busca construir o promover consensos y el uso constructivo de estas diferencias. Y esta forma se parece más al tema de beneficios mutuos que hemos venido a hablar. Si hacemos un paralelo de este gráfico de la derecha que hemos visto que es la solución conjunta de problemas o la negociación basada en intereses o beneficios mutuos, si lo aplicamos al proceso de negociación laboral, podemos estructurarlo como un proceso para preparar, abrir, explorar, enfocar y acordar. Y eso lo explicamos así, que está basado en este enfoque de beneficios mutuos. En la preparación hay que convertir las demandas y posiciones de los representados, o esos típicos pliegos de reclamos, hay que convertirlos en intereses. Y hay que estimar las mejores alternativas de un acuerdo negociado, o BADNA en inglés. Hay que pensar en los intereses del otro y preparar opciones de beneficio mutuo. Y cuando abrimos la negociación o empezamos a negociar, hay que evitar una posición inicial, hay que hacer un encuadre o reencuadre positivo en función al enfoque de negociación basado en intereses. ¿Se acuerdan que habían que reenfocar a intereses, opciones y criterios de legitimidad? Un reencuadre positivo depende de una exitosa negociación interna con los representados, ¿no? O los stakeholders internos. Y también necesitamos un alto grado de generación de opciones y soluciones potenciales involucrándose en esta lluvia de ideas o brainstorming que hemos hablado en este enfoque. Cuando hablamos de explorar, esta etapa de explorar, hay que identificar y aclarar los temas que necesitan abordarse, o sea, definir los temas de agenda, identificar los intereses de cada una de las partes y qué intereses tiene cada una de las partes respecto a los temas. Hay que hacer esta búsqueda conjunta de información relacionada a los temas a tratar, que tiene que ver con cómo generamos información que sea creíble y confiable para todos. Qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas. Y generar múltiples opciones que aborden los intereses de todas las partes. Y utilizamos esta fórmula o el juego de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos al otro? Solo para generar opciones de beneficio mutuo, no para evaluar opciones. O sea, no es decidir sobre opciones, simplemente es cómo hacemos para generar en condicional, ¿no? No son promesas, simplemente es lluvia de ideas. Y después, en la etapa de enfocar, hay que convertir estas opciones en acuerdos. Hay que identificar y acordar criterios objetivos para evaluar las opciones o criterios de justicia más allá de la voluntad de las partes, hacer enlaces y conexiones entre temas y empaque de opciones o cómo podemos empaquetar diversas opciones para hacer intercambios de valor y evaluar alternativas para educar, no para forzar al otro. Y pensar en qué es lo que podría salir mal, ¿no? Estas sorpresas predecibles de las que habíamos hablado, que es qué puede salir mal durante la implementación, qué tipo de procesos de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de acuerdos podemos tener, o podemos diseñar sistemas de resolución de controversias como los que ya hemos hablado previamente.
Y después, acordar, esta es la etapa para, o tiene que ver con la habilidad para escribir borradores de acuerdos. Es mejorada por los procesos empleados en las etapas iniciales. Persuadir a los representados, stakeholders internos, que el acuerdo alcanzado es el mejor posible considerando los intereses y las alternativas, o el plan B, y la preparación en el marco de las negociaciones. Y usar la técnica de procedimiento de texto único para gestionar acuerdos tentativos o un borrador de acuerdos. Procedimiento de texto único es un procedimiento que tiene que ver con no hacer como algunas negociaciones, uno presenta un documento y otro presenta un documento y se empiezan a intercambiar documentos, y lo que decimos acá es, en función de este proceso de escuchar intereses, generar opciones, debemos tener un documento que lo vayamos construyendo juntos y cómo lo vamos a ir mejorando, pero modificando, enfocado solo en un solo documento. Y esto es un pantallazo, si quieren, de esta aplicación del enfoque de beneficios mutuos a la negociación de acuerdos laborales. Eso es.